Hola, muy buenas tardes con nuestro cine español. Hoy vamos a pasar una tarde alegre y muy vistosa con la comedia musical de 1964, La Nueva Cenicienta, dirigida por el norteamericano George Sherman, que se hizo popular en España con series para la televisión como Daniel Boone, por ejemplo, y como director también de largometrajes como Joaquín Murrieta, no sé si ustedes lo recordarán. Como protagonista femenina tenemos a Marisol, una Marisol ya superada su etapa de niña prodigio y en la adolescencia de los 16 años, cantante, actriz, bailarina. Y para cantar en La Nueva Cenicienta los temas de Augusto Algueró con letras de Antonio Guijarro, pues como el famoso Me conformo, perdón, yo no sé cantar, bueno, que es el leitmotiv de la película, tiene un oponente de lujo, ¿eh? Y para bailar también, pues ¿qué les puedo decir a ustedes? Nuestro gran Antonio Ruiz Soler, Antonio, que sacó de Marisol todo lo mejor como flamenca y le hizo aflorar sus cualidades como bailarina de pop jazz a los Leslie Caron, por ejemplo. Al reparto hay que sumar al galán norteamericano al que me estaba refiriendo, Robert Conrad, con 35 años en La Nueva Cenicienta y muy popular en la España de los 60 por su serie de televisión Jim West, entre otras. Y como secundarios en la película de hoy nada menos que Fernando Rey, Antonio Casal, Guillermo Marín y Fernando Sancho. Un reparto magnífico para una de las mejores películas de la Marisol adolescente y de la que ella guarda, sabemos, un gratísimo recuerdo. Bueno, pues yo no estoy solo, afortunadamente. En el estudio, la gran bailarina de español, María Rosa Orad. María Rosa, primera bailarina de Antonio en 1962 y pues una gran artista y gran amiga personal de Antonio, y el pintor malagueño, admirador y amigo personal de su paisana Marisol, Antonio Montiel, su mejor retratista, ¿no, Antonio? Bueno, por lo menos yo he dedicado, digamos que gran parte de mi trabajo a retratarla a ella, ¿no? Y he intentado pues siempre sacar lo mejor de ella porque ha sido siempre como una musa inspiradora para mí. Es que se dice que es tu musa pictórica, Marisol. Sí. Bueno, siempre. Pepa Flores. Sí, siempre, vamos. Te puedo contar la anécdota de que cuando tenía 3 años y medio, a través de unas fotografías que aparecían en una revista que ¿Cuando trajo, tenías tú 2 años y medio? Yo 3 años y medio. Ah. Mi padre trae unas revistas a casa y venía en una portada y bueno, me quedé maravillado de ver aquella cara, ya no ella niña, sino ya digamos mujer, ¿no? Porque ya tenía unos 18, 19 años. Sí, porque tú naciste justo el año de esta película. Efectivamente, así es. De La Nueva Cenicienta. Así es, así es. O sea que la recuerdas de chiquitín. Claro, pero digamos que el primer encuentro con Marisol, cuando la veo por vez primera, no es a través de películas que habían formado parte de su carrera desde niña, sino yo ya la veo en un momento actual, de aquel momento, ¿no? Sí, poco antes de la boda, más o menos. Y me gustó tanto, la boda con Carlos Goyanes, me gustó tanto aquella cara que intentaba copiarla en un papel una y otra vez hasta aprenderla de memoria. Bueno, pues ahora ya verán ustedes en el transcurso del programa cómo le ha pintado a Marisol, a Pepa Flores, este gran artista que es Antonio Montiel. Bueno, María Rosa, 2 años antes de La Nueva Cenicienta, tú ya estabas en la compañía de Antonio, el bailarín, recorriendo pues toda Europa y España también con los festivales. Estuve solo en España, ¿no? En España solo. ¿No? Sí. No, porque estuve poco tiempo en la compañía. Pero como primera bailarina de él. Como primera bailarina de él. A mí me llevó Concha Piquer para que me viera bailar y Antonio me contrató entonces de primera bailarina. ¿Y en qué año fue? ¿62? En el año 1962, a muy principio del 62. ¿Y cómo era Antonio, de disciplinado? ¿No te asustaba un poco tan jovencita trabajar con esa figura que ya tenía un renombre internacional? Pues sí, porque te causaba un respeto, pero y una admiración muy grande, porque Antonio era un genio, y te enseñaba de todo. Lo mismo te enseñaba a mover la bata de cola, una mantilla, tocar los palillos, todo. Y yo de verdad he sido, creo que la admiradora número 1 de Antonio. Y además has mantenido con el paso del tiempo hasta su fallecimiento una gran amistad con él, ¿no? Pues sí. Sí, porque a raíz de que yo me quedé viuda, y sí, nuestra amistad se consolidó mucho más
y entonces pues estábamos juntos siempre. Y luego ya cuando él venía a los teatros, montó coreografías para mí, él montó para mí la coreografía sobre la romería del Rocío, que fue una maravilla. Bueno, me imagino. Precioso. Me imagino. Qué genio lo que hizo. Sin haber estado en el Rocío, lo que él hizo. No había estado en el Rocío. No había estado en el Rocío. Él se vio unas películas y fue algo maravilloso, porque cuando lo estrenamos en Sevilla, en los festivales de España, íbamos un día, como iban los festivales, ¿no? Tuvimos que volver porque las entradas se vendían en reventa. Iban todos los rocieros con las uñas a ver qué va a pasar aquí, a ver qué ha hecho este. A ver el sevillano bueno, qué ha hecho. A ver qué ha hecho el sevillano. La gente se volvía loca, los gritos que daba. Y lo mismo cuando fuimos a Huelva y a todas partes. Era un genio, era genial. Bueno, y tú en realidad conociste también a su pareja de tantos años, que era Rosario. ¿Qué pasaba con Rosario y sus idas y venidas en la compañía de Antonio? Porque ellos desde jovencito, pues desde jovencitos no, de jovencito iban muy bien, pero ya cuando vinieron a España al Teatro Fontalba en el año 1949 creo que fue, pues claro... Qué memoria, María pues, Rosa. ¿Sabes por qué tengo esa memoria? Porque en ese Teatro Fontalba actué yo, me parece que tenía yo 11 años, 12 años. Y entonces, después de haber actuado los chavalillos sevillanos, vinieron Rosario y Antonio. Y se llamaban los chavalillos sevillanos. Pero como nosotros éramos los chavalillos sevillanos, le mandaron a Antonio una carta, eso no lo sabe nadie, diciéndole que no se podían poner así porque ese nombre estaba registrado. Y entonces se pusieron Rosario y Antonio. Fíjate. Porque yo eran los chavalillos sevillanos. Sí. Y ya ahí empezaron las rencillas entre ellos y todo. Pero en cambio contigo no. El tiempo que estuviste con Antonio de primera bailarina te llevaste de maravilla. Yo con él me llevé muy bien, pero... Era exigente, ¿no? No, por exigente no. Yo encantada de que fuera exigente y aprender. Pero ya sabes lo que pasa en las compañías con tantas bailarinas y tantas primeras, que todas te quieren quitar el puesto y hay muchos aleillos, ¿no? Sí. Pero bueno, yo con él me he llevado siempre de maravilla. Pues aquí le tenemos con Marisol de protagonista y con Bob Conrad al gran Antonio. Bueno, como la película es la nueva Cenicienta y conocemos, porque ustedes también la han tenido aquí en nuestro cine invitado en alguna ocasión, a José Aguilar, pues él nos ha preparado su comentario sobre la nueva Cenicienta. Quiero que lo escuchemos juntos. Bueno, yo creo que la nueva Cenicienta es, digamos que el cuento de la Cenicienta moderno, ¿no? Realmente, pues, edulcorado con canciones fantásticas de Augusto Algueró, muchas de ellas, y que realmente, bueno, pues nos muestran esa nueva Cenicienta de aquel entonces, de los años 60, en el que ya, pues, Marisol ha realizado su transición a adolescente con la película anterior, con Marisol rumbo a Río de 1963, en la que cumple 15 años y en la que ya es, digamos que imposible continuar con el rol de niña prodigio, ¿no? Yo creo que se hace una transición muy buena, esa adolescencia. El público la coge muy bien porque realmente siempre ha adorado a Marisol, a Pepa en todas sus etapas, y por eso yo creo que la sigue echando tanto de menos, y cada vez que se reponen sus películas pues tiene una acogida maravillosa, ¿no? Porque Marisol es un ícono, ¿no? Ya del cine de una época. La nueva Cenicienta tuvo una gran promoción en Japón, de hecho es uno de los viajes que Marisol recuerda más, pero yo creo que lo mejor es que la escuchemos a ella contándome todo lo que supuso aquel viaje de 2 meses en el que le pasó absolutamente de todo y en el que tuvo la oportunidad de realizar muchos trabajos. Escúchenla. Grabamos un disco entero con canciones japonesas, con unas orquestas maravillosas que tienen, y ahí hice pase de modelos en un desierto que me llevaron, o sea que aprovecharon bien la estancia, fueron 2 meses. Muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Mucho. Me querían comprar los vestidos, pues yo entonces llevaba vestidos de flamenca, todo tan rubita así, tenía 15 años, pues quería comprarlo todo, la guitarra, los vestidos, fue una especie de alboroto allí grande. Yo creo que es una película excepcional por todo. Primero por el presupuesto que tenía maravilloso. Creo que es una de las películas mejor rodadas en la cinematografía de Marisol, salvo las últimas. De toda esa etapa con Manuel Goyanes, yo creo que pretendían todavía, digamos que apuntalar aún más, si cabe, su presencia internacional. De hecho, la película tuvo una gran acogida en muchísimos países, incluso en el continente africano tuvo mucho éxito, ¿no? Porque no hay que olvidar que Marisol
ha sido una de las estrellas infantiles y juveniles más importantes del mundo, incluso a la altura de una Diana Durbin, Shirley Temple o Judy Garland, ¿no? Realmente ella ha traspasado todo tipo de fronteras y no es simplemente una niña prodigio española que se quedará en nuestra cinematografía y en 4 países más. Su dimensión es absolutamente internacional y lo sigue siendo. Bueno, María Rosa, ya lo habéis escuchado, Antonio. Tú también trabajaste en películas, ¿no? Como Valiente, Sí, Valiente y los Duendes de Andalucía. Los Duendes de Andalucía. Que me lo pasé fenomenal, sobre todo en Los Duendes de Andalucía, fue estupendo, con Sancho Gracia y Victoriano Valencia. Y conociendo al Antonio de los años de la película de hoy, ¿qué me puedes decir? ¿Cómo prepararía él las coreografías y las puestas en escena de todo lo que vamos a ver esta tarde? Pues mira, él se metía en su casa y se metía en su cuarto y había primero una entradita, un saloncito y allí donde escuchaba él la música. Y allí se ponía él a escuchar música y a pensar y todo. Y entonces él ya lo llevaba todo preparado. Ten en cuenta que la nueva Cenicienta además se rodó en el estudio de Antonio. Ah, sí, en la calle Coslada. Sí, la calle Coslada 7. Que yo he conocido. Sí, que tú has conocido. Además, tuvimos una fiesta preciosa allí con el cantante norteamericano Neil Diamond. Menuda fiesta daba Antonio allí, bueno, ¿verdad? Eso era para recordar. Era algo impresionante. Y él pensaba mucho y luego cuando llegaba se ponía siempre un gorrito y el sobrino decía que era el gorrito de pensar, porque siempre se metía en su camerino y se llevaba ahí horas y horas y luego ya salía él. Hay días que tardaba más en salir que otros, según estuviese él en los nervios, ¿no? Pero él estaba pensando y siempre estaba ideando cosas, siempre estaba. Bueno, aquí en la película que vamos a ver a continuación inmediatamente, no se impacienten, señores espectadores, no solo nos muestra su capacidad ya conocida por todos los públicos del mundo, sino que además esa visión maravillosa y esa movilidad en lo que podríamos llamar el flamenco, la danza española y la danza moderna. Porque aquí hay números musicales verdaderamente americanos, podríamos decir, ¿no? Con imagen norteamericana. Él lo acaparó todo. Él tenía una preparación de todo grandísima. Ten en cuenta que también él vivió mucho tiempo en Estados Unidos y allí, claro, aprendió mucho de todo ese tipo de danza. La preparación de Antonio clásica era maravillosa. Claro. O sea que él podía abarcar lo que fuera, él lo podía hacer porque estaba preparadísimo para todo. Lo demostró toda su vida. Antonio Montiel, ¿sigues viendo a Marisol Pepa Flores? Sí, claro, sí. ¿Con qué frecuencia? Pues bueno, no demasiado porque ella la verdad es que pasa gran parte del tiempo en su casa de campo y yo vivo aquí en Madrid, ¿no? Ah, bueno, ahora vives aquí en Madrid. No, llevo ya más de 20 años. Llevas 20 años. Perdóname, yo te hacía siempre la Costa del Sol. La gente siempre por la Morenés debe ser, Antonio. Vivo en Málaga, pero no, voy en verano y en Semana Santa, pero el resto del tiempo lo paso aquí en Madrid. ¿Y la ves con frecuencia cuando vas? Sí, claro. ¿Habla de sus películas? Bueno, contigo, que eres su íntimo amigo. Cuando a lo mejor sale el tema, no es una mujer mucho de hablar sobre su vida artística. La verdad que no demasiado, ¿no? Hablamos de otras cosas, de la vida cotidiana, de las cosas que se viven en ese momento, pero claro, también lógicamente hemos hablado a lo largo de nuestra amistad, pues también hemos hablado del cine, hemos hablado de lo que ha significado para ella el mundo artístico y todo eso, ¿no? Y concretamente, precisamente, de esta película también, ¿no? Porque ella recuerda siempre, le venía comentando a María Rosa cuando veníamos para acá, que ella tiene un recuerdo estupendo de esta película, de la nueva Cenicienta, y fíjate hasta qué punto me llegó a confirmar en una ocasión que tú sabes que, bueno, todo el mundo sabe que ella fue pareja de Antonio Gades. Sí. Pero ella siempre reconoció al gran genio en Antonio, el bailarín. Porque decía que Antonio, el bailarín, era la espontaneidad, mientras que Antonio Gades era más la coreografía montada. Que Antonio, de pronto, en un momento determinado, sin preparación, se podía montar encima de una mesa y enseguida, pues, mostraba todo su arte. Explotar, ¿verdad, María Rosa? Explotar. Es verdad. Mientras que Gades, para eso, ella le admiraba muchísimo. Sabéis que, bueno, pues ha sido, yo creo que quizá el gran amor de su vida, ¿no? Con 3 hijas. Con sus 3 hijas, pero realmente ella siempre ha admirado mucho la figura de Antonio. Bueno, pues Antonio, yo no sé si os acordaréis, pero yo soy muy mayor, Antonio Montiel, tú eres mucho más joven que nosotros, pero yo me acuerdo en cierta época que Antonio Ruiz Soler, el bailarín Antonio, anunció su boda en Londres. Sí.
¿Os acordáis de eso? Sí, claro. Claro, sí, con sí, Marisol. además, sí, por supuesto. Con Marisol. Sí. Y él la quería muchísimo y siempre ha hablado de Marisol maravillas. No, y ella concretamente, pues también, ¿no? Ella dijo que Antonio significó mucho para su vida, además en aquel momento, justamente donde ella, pues, vivía una vida un poco, pues, totalmente controlada. Sí, Entonces, sí. Antonio para ella fue la gran evasión, ¿no? Aparte, además de la admiración que tenía, ella pasó durante todo un verano para rodar esta película en su estudio de Marbella, iba todas las tardes. Sí, porque Antonio tenía casa en Marbella, yo me acuerdo. Efectivamente. Sí. Y entonces pasaba muchas tardes con Antonio para precisamente Esta montar película. los números de esta película. Bueno, pues luego vamos a hablar más, porque es muy interesante el tener aquí a María Rosa, que ha conocido tan de cerca y tan directamente, tan artísticamente al gran Antonio, y Antonio Montiel, el pintor, el artista, que mantiene todavía una gran amistad con nuestra Pepa Flores. Pues tenemos muchas cosas que contarles después de la película. ¿La vemos juntos ahora, la nueva Cenicienta? Muy bien. Vamos a recrearla. Aquí la tienen ustedes. Adelante, rodaje. Bueno, qué maravilla de final de película. Los últimos 10 minutos son inenarrables, María Rosa. Bonito, qué maravilla, de verdad. Bueno, ¿qué te ha parecido este Antonio del 64, que tú estuviste con él en el 62? O sea, 2 años después hizo la película con Pues Marisol. hizo la película y estaba bailando tan genial y tan maravillosamente como siempre. Ahora, lo bonito, para mí lo que me encanta de él, y aparte de Marisol, que está maravillosa, es de cómo él te baila el flamenco. Qué bien está como actor, y luego al final cuando baila ya moderno, Sí. con ella es un número maravilloso. Es como que no están tiene, los dos. no tiene nada que envidiar a aquellas películas americanas de Gene Kelly, ¿no? Es una coreografía tan brillante. ¿Cómo están los dos de bien? ¿Cómo se mueve ella? Y él, además, qué compenetrados están los dos. Porque él llevaba muy bien a la bailarina. Él lleva bailar con Antonio, Pepa, que si lo está viendo, me reconocerá esto. Bailar con Antonio es una maravilla, porque él te lleva, él te lleva y tú vas, claro, tienes que ensayar, por supuesto. Lógico. Pero que él es una maravilla trabajar con él. Oye, y tú, Antonio, que vamos a ver, ¿tú recordabas a Marisol de la época cuando tú naciste esta película? Pero bueno, te la habrás visto más de una Claro, vez la he visto hoy, ¿no? muchísimas veces. Esta vez y muchas más anteriormente. Muchas veces. Y la encuentro que además en esta película particularmente totalmente fresca, espontánea. Es que es realmente increíble, porque es que además hay números como por ejemplo La Máscara, que está grabado, si te fijas, Sí. casi de un tirón. Sí. Un Es plano, decir, con un plano secuencia, entero. sí. Es decir, bueno, una como hacían los frescura, americanos con los bailes de Gene totalmente, Kelly y todo totalmente. esto, ¿no? O sea Y que... entonces, exacto. No en vano el director era norteamericano. Claro. No, y es de una frescura increíble, de forma además, la espontaneidad que tiene. Y lo que es sorprendente es que cuando tú luego la conoces a ella, te sorprendes porque la personalidad que luego ya tiene en persona no tiene casi nada que ver. Nada. Ella es una mujer tímida. Es decir, es una mujer más bien un poco introvertida. Entonces, cuando tú la ves ahí con ese desparpajo, con esa capacidad de cómo mira la cámara, cómo se mueve... ¿Y cómo mira baila. al pintor cuando la está retratando? Que Bueno, tengo aquí un montón de imágenes suyas hechas por ti, Sí. que las vamos a ver, ¿eh? Muy bien. A ver qué les parece. Bueno, yo creo que les va a gustar a todos ustedes, porque mire qué críos aquí, mira qué jovencitos estabais los dos. Fíjate, ahí tenía yo 14 años, que fue cuando la conocí. Y aquí en una de las sesiones, cuando ella me posó para la serie Mujeres de España, para la revista Lecturas. Esto es más reciente, esto en una cena en casa de unos amigos, que nos lo pasamos estupendamente. Aquí, por ejemplo, pues aparece un carboncillo rápido de un perfil de Pepa. Esto fue un Christmas que hice para la Asociación de la Esclerosis Múltiple, donde ella colabora, y fue el Christmas de Navidad. Bueno, y aquí está Y impresionante. esto es un cuadro del pastel que pinté yo cuando tenía 13 años. Qué guapa. Aquí, el día del SIDA, que hice el manifiesto en Málaga y ella me acompañó y llevábamos la presidencia. Y aquí otro de mis retratos también cuando tenía yo unos 13 o 14 años, un pastel, sí, con un aire dramático. Aquí cuando me posó de mantilla para la exaltación de la Está mantilla. guapa con mantilla Qué guapa. para morirse, vamos. Y aquí otro carboncillo, en el cual pues también rápido, en una belleza de la época de los años, cuando tenía 20 años. Aquí cuando hizo su penúltima película, Los días del pasado, que es la película que incluso a ella más le gusta. Y esto es el cuadro de la mantilla en una de las exposiciones que yo hice retrospectiva, y ¡Qué aquí lo pueden ver, guapa! Está lo pueden ver de Fíjate. cerca, el cuadro. Guapísima.
Qué maravilla, ¿no? Oye, Antonio, te sientes orgullosa. Además, se te ilumina la cara cuando hablas de Marisol, de Pepa Flores. Me encanta, siempre ha sido una devoción muy grande la que he tenido. Has hablado de la exposición Mujeres de España, que la paseaste por todo el país. Sí, efectivamente. ¿Con qué mujeres? Pues estaban en aquel tiempo desde Montserrat Caballé, Rocío Jurado, Isabel Pantoja, Marta Sánchez. Fue un número de 35 mujeres. Fíjate. Fue la serie que hice para Lecturas, que por encargo de la revista Lecturas, y una vez terminado, pues se hizo como exposición. Y también por las Américas, ¿no? También se llevó a México. Y en tu trabajo siempre tu musa Marisol. Siempre. La verdad que siempre presente, ¿no? Siempre. Bueno, ¿qué me puedes decir de la nueva Cenicienta? ¿Cómo te ha dejado? ¿Te ha gustado la película, recordarla ahora, no? La he visto muchísimas veces, la veo mucho, porque a mi nieta le encanta Marisol y la veo mucho, la nueva Cenicienta y todas las películas de Marisol, se lo venía diciendo Antonio, y verla otra vez, pues cada día que la veo me gusta más. Bueno, pues si os parece ahora, este biógrafo suyo, que es José Aguilar, que lo conocéis vosotros también, nos habla a continuación pues de algunos aspectos de la nueva Cenicienta, como hicimos antes de la película. Esto nos contó José Aguilar. La nueva Cenicienta, una película de 1964, Marisol Pepa Flores en ese momento tenía 16 años y estuvo encantada rodándola. De hecho, fue o es una de sus películas favoritas, dirigida por Sherman, un director que la trató muy bien, que fue encantador con ella, y junto con Mario Camus es uno de sus directores favoritos, ¿no?, de su larga trayectoria cinematográfica. En la película comparte protagonismo con Antonio el bailarín, también otra de las personas más importantes en la trayectoria artística de Marisol, porque fue de las primeras personas que conoció cuando llegó a Madrid, cuando era muy pequeña, y fue de los primeros que le dijo a Manuel Goyanes que confiara en la niña, porque tenía muchísimo talento, porque realmente merecía la pena. O sea que ella estuvo muy contenta de hacer esta película, este gran musical que realmente es la nueva Cenicienta, que tuvo muchísimo éxito fuera de España, una película con la que Marisol disfrutó mucho bailando, porque una de las pasiones de Marisol hubiera sido ser bailarina, incluso más que actriz. Y entonces realmente pues ella lo pasó muy bien después con Bob Conrad, que digamos es el galán, uno de los primeros galanes que tiene Marisol como adolescente, porque ya había terminado esa etapa de niña prodigio, y digamos que este era el puente para esa juventud que vendría pronto, y ya le ponían pues un galán americano, Bob Conrad, que realmente se llevaron muy bien, lo pasaron estupendamente también en el rodaje, y una película llena de anécdotas, con un gran presupuesto, con unos decorados muy buenos. Marisol está espléndida, canta muchísimas canciones que han quedado para la historia del cine español, entre ellas, por ejemplo, Me conformo, y con un también inolvidable Fernando Rey, uno de nuestros actores más internacionales, y que en este caso hacía de padre de Marisol, y con el que también la actriz tuvo muy buena relación personal. Como decíamos, Antonio el bailarín fue una de las personas más importantes en la trayectoria de Marisol. Se han dicho muchas cosas, pero lo que sí es verdad es que este gran artista tuvo una relación estupenda con ella, y para Marisol significó un punto importante en su carrera, y también a nivel personal tuvo una magnífica relación. Escuchemos de ella lo que dice sobre Antonio el bailarín. Yo ya lo conocía a él, porque la primera persona casi a quien me enseñaron fue a Antonio, el bailarín, sí, que fue en casa de Goyanes. Yo creo que fue el segundo día. Era muy amigo, y entonces lo hizo llamar y para que yo cantara y esas cosas, y a ver qué pensaba Antonio, ¿no? Y pues bueno, mira, te sorprendió mucho, y te dijo: Manolo, aquí hay futuro, aquí hay futuro. Y mira por dónde fue después. Para mí era, yo que sé, como Dios, porque a mí lo que me encantaba era bailar. No ha sido bailar toda la vida, ni actriz ni nada de nada, bailarina. Y cuando yo se me olvidaba, yo me olvidé de mí, porque ese hombre bailaba para mí solo en un estudio enorme, yo sentadita, y hacía maravillas. Entonces me parecía que estaba, yo que sé, en otra dimensión. Nunca llueve como suena, y con estas pajeras abrimos. Después de rodar la nueva Cenicienta, Marisol tuvo algunos problemas de voz que, bueno, finalmente se subsanaron. Nadie se enteró de todo aquello. Realmente tuvieron que volver a reeducarle la voz para tener el sonido que tiene hoy en día.
pero sí es verdad que, como dice ella, el instrumento se rompió. Escuchemos a Marisol. Tú piensas que yo me quedé sin voz antes de hacer las 4 bodas. O sea, me quedé muda, no podía hablar. Claro que de eso no se enteró nadie, pero... Y entonces la voz que tengo ahora me la pudieron sacar, pues una cantante de ópera maravillosa, Lolita Rodríguez de Aragón, que ya no está, que ya murió. Estuve 2 años estudiando ópera para poder sacarme el sonido que yo tengo ahora, porque era imposible, se rompió. El instrumento se rompió. Todo eso se lo contaba a José Aguilar por teléfono, sobre su vida, la película, y se le rompió la voz a Antonio Montiel, lo recordamos todos, ¿verdad? Claro, es que tú tienes que tener en cuenta que, aparte de las películas, pues ella hacía continuamente pues galas de... se presentaban las películas y siempre se hacían los números finales, más luego después pues la cantidad de galas, cantidad de sitios donde cantaba continuamente. Entonces, entre ensayos y tal, llegó un momento en que se quedó sin voz poco antes de la película Las 4 bodas, y entonces para hacer esa película tuvieron que hablar con una foniatra que fue la que le ayudó para poder volver a colocar de nuevo la voz. Y ahí ya la voz incluso aparece un poco ya cambiada, fue la transición. Sí. Oye, ¿conoces a sus 3 hijas? Sí, Hay una que es psicóloga, ¿las conoces? Sí, claro, las tres. Tamara. A Celia, Tamara, que es psicóloga. Sí. Bueno, a María Esteve, que la conoce. Celia. Son un encanto. Yo conozco a María y a Celia y son encantadoras las dos. Las 3 hijas de Antonio Gades. Sí. Las 3 de Antonio Gades, y además recuerdo cuando las conocí precisamente en Altea, cuando me escapé de casa cuando tenía 14 años para ir a conocerla, precisamente ya vivían entonces allá María y Tamara. Entonces, Antonio, tú eres un privilegiado, porque tener ese contacto con la Pepa Flores de hoy día, la Marisol de entonces, esto no es fácil, ¿no? Porque ella sigue guardando ese distanciamiento con el gran público, con los medios de comunicación. Pero luego después ella, cuando tú la tratas a nivel particular y con los malagueños o con sus amigos, es muy cercana. Es decir, que luego después no es un poco la imagen que de pronto se pretende un poco como dar desde fuera, que está completamente, digamos, que no habla con nadie. No es así. Es decir, ella luego con sus amigos y con su gente cercana, con los malagueños, si alguien se acerca a pedirle un autógrafo, a decirle cosas bonitas, ella siempre tiene pues mucha cordialidad y mucha simpatía. Yo creo que a Marisol, María Rosa, a Marisol, Antonio le sacó todo para esta película, ¿no? Yo creo que Marisol, que ha sido siempre una artista maravillosa, porque desde la primera película que hizo hasta la última ha sido genial, pero Antonio le sacó a Marisol lo que los ha sacado todas las bailarinas, algo que llevamos dentro que nosotras mismas no nos damos cuenta de lo que tenemos dentro. Y él era una persona que lo veía y te hacía trabajar, pero luego decías tú, Dios mío, pero ¿qué estoy haciendo yo? Pues yo creo que a Marisol le pasó lo mismo, que siendo tan maravillosa como era, Antonio sacó de ella todavía más. ¿No te parece a ti, Antonio? Completamente. Porque Antonio era así, Antonio decía, yo voy a hacer de esta lo que yo quiera, y lo hacía, ¿eh? Bueno, su gracia flamenca de Marisol se la conocemos desde chiquitita, desde su primera película, y su voz pues nos ha encandilado a todos, pero es que esta película lo reúne todo, ¿eh? La verdad es que es muy completa de la vida artística de los dos. Porque yo creo que, digamos, en el caso, por ejemplo, de ella, es un poco como el llegar a la cima de una etapa, digamos, infantil, con todo el conocimiento que ella tenía desde las primeras películas, teniendo en cuenta que ella nunca había sido actriz anteriormente. Lo que pasa es que la familia Goyanes, cuando a ella la traen a Madrid, pues empiezan a hacer de ella absolutamente todo, es decir, aparte de darle clases de arte dramático, de voz, de piano, de guitarra, de todo. También incluso hasta le enseñan esgrima, es decir, de todo. Y a montar a caballo incluso. A montar a caballo. Y algo de idiomas también. Sí, no, totalmente. Francés, inglés. Oye, pero... Sí. Es lo que decíais antes, que esta chica es que no tenía vida para ella. Yo comprendo muy bien lo que ha hecho ahora Marisol, porque es que ella no tenía vida. Ella no pudo jugar, ella no tuvo adolescencia. Ella estaba todo el día o aprendiendo esgrima, o aprendiendo arte dramático, o clases de canto, o de baile. Sí. ¿Y qué vida tenía esta chica? Pues claro,
a mí lo que hizo me pareció muy bien. Ahora voy a vivir yo, que no he vivido. Claro, efectivamente. ¿Y tú la considerabas capaz con 16 años de bailar con una estrella mundial como Antonio? Y mira que no desmerecía nada, ¿eh? Porque cuando bailan juntos los dos, mira cómo están los dos, ¿eh? Sí. No, se nota que hay muchas horas de ensayo y muchas horas de preparación, ¿no? Bueno, y tú, Antonio, tú te escapaste a Altea. Sí. Para conocer a Marisol de chaval, ¿no? Sí, porque ya con la edad de 12 años, bueno, yo le escribía cartas, le mandaba dibujos. Pinturas. No había internet. Nada, pero no contestaba nunca, ¿eh? Nunca. No. Entonces empecé a tener contacto con una chica que ella tenía como niñera de sus 2 hijas y poco a poco me la fui engatusando e incluso le llegué a pintar hasta la hija de aquella niñera para que ella un poco me pusiera en contacto. Pero como al final no lo hizo, pues yo ya empecé a tener, digamos, contacto con sus abuelos, que hasta me pagaban el viaje de autobús para ir a verlos, que vivían a las afueras casi de... ¿Y cuándo se entrega el arte pictórico de Antonio Montiel? Pepa Flores, di la verdad. Ya una vez que ya nos conocemos, voy Claro. a Altea y al final me recibe y a partir de ahí fue cuando empezamos a... Y tú emocionadísimo, claro. Que yo no me lo creía, porque además que mis padres no me dejaban. Toda una noche en el autobús de viaje hasta llegar a Alicante. Allí a María Alicante Rosa, y luego a Altea. Qué bonito, pertenecer a la Qué compañía de bonito. Antonio para una bailarina, aunque tú ya tenías tu gran Mira, categoría, pero era todo un eso es privilegio. lo más, mira, mi padre no quería que yo fuera bailarina. El que yo fuera bailarina en mi casa fue horroroso y no quería ni nada. Y mi padre, el día que estuvo contento de que yo fuera bailarina, fue el día que me vio bailar con Antonio. Ese día dijo mi padre, ahora estoy contento. Bueno, qué bonito, qué bonito. Oye, pues era toda una meta, ¿no? Toda una meta. Toda una Fíjate meta, con la toda una brillantez meta. que ha tenido tu carrera después con tu propia compañía, con tus grandes espectáculos por todo el mundo. Yo, José Luis, siempre digo que he tenido suerte de conocer, no tiene nada que ver uno con lo otro. Yo de pequeñita conocí a Celia Gámez cuando tenía 5 años y yo con 5 años ya imitaba a Celia Gámez. Y a mí se me quedó lo severa que era Celia Gámez con las chicas del ballet, conjunto, sí, del sí. conjunto, de todo. Yo las he visto allí con ella, a todas, a Concha Velasco, a todas. Ya Concha Velasco cuando yo era Y a Toni mucho Leblanc. mayor. Y a Toni Leblanc. A todos, pero yo ya entonces era mucho mayor. Y a mí se me quedó esa disciplina, esa cosa, ese salir, esa simpatía, ese moverse por el... Pero es que luego voy y trabajo con Concha Piquer. Madre mía, fíjate. qué genio, qué maravilla, ¿no? Que yo no he cantado nada porque canto muy malamente, pero hijo, es que estar al lado de esa señora para mí fue una enseñanza y un aprender en todo, cómo se movía, cómo hablaba, esos ojos de ella, todo. Y luego voy y me contrata Antonio, ya fue... Bueno, el Nirvana, Ah, ya el eso Nirvana. Oye, ya, hablemos... ya me puedo morir tranquila. Bueno, que nos dures muchos años, María. Todos los que estamos aquí, ¿eh? Todos los que estamos aquí. Oye, María Rosa, tú como mujer, pues hablemos de Bob Conrad, de Robert Conrad, un guapo cantante y galán en la película con Marisol, ¿no? ¿Qué te ha parecido? A mí guapísimo. ¿Le recordabas? Le recordaba mucho. Ten en cuenta que he visto la película muchas veces. Además, tiene muy bonita voz. Me gustaba mucho cómo cantaba. Y luego escogieron a un artista para Marisol que le iba mucho a ella. Sí. Su figura. No cogieron un tipo de estos grandotes. Ni, un chico que le iba a ella. Y yo creo que es que esta película estaba muy bien llevada, dirigida y todo, porque hay que ver los pedazos de artistas que metieron en esa película. Ahora hablaremos de ellos. ¿Tú a Bob Conrad le recuerdas de la serie aquella de los 60, Jim West? Ah, sí, Trabajaba en la serie, sí, ¿te acuerdas? sí, de las sí. películas en blanco y negro para el de la tele, en Jim Yo West. entonces veía menos la tele porque estaba trabajando mucho y veía poco, pero sí me acuerdo yo de la serie esa, sí. De Jim West, ¿no? Y su gran hit en España, porque este actor era cantante y sigue en vida, ahora les comentaré, Bob Conrad, entonces tuvo muchos discos sacados en España como intérprete, ¿no? de pop. Pero su gran éxito fue El Me Conformo, el leitmotiv de la película de hoy. bonito. Vendió muchos discos y era la época de los 60 con los Beatles, no hay que olvidarse de esto, ¿eh? Y aquí vendió bastantes discos Bob Conrad. Pero en cambio la canción esta de Me Conformo Y Alguero. la grabó ella sola. Sí. Y sí es curioso, pero en el disco ¿sí? de la nueva Cenicienta no aparece cantado con él, sino la grabó sola, Pepa. Pues en la película Sí. están los dos a dúo. En la película, pero luego en cambio la grabación fue ella sola la que lo hizo. Y
Otro escondido como Marisol es Bob Conrad, que ahora desde el 2003 ha dejado de aparecer en los Estados Unidos, está retirado, no quiere saber nada de la vida artística. Esto sucede mucho entre los artistas, ¿no? Tiene 2 matrimonios Bob Conrad hoy día, ¿no? Y 9 hijos. Y tiene una vida absolutamente retirada de todo lo dedicado al mundo del espectáculo. Bueno, María Rosa, en la nueva Cenicienta se lucen Marisol y Bob Conrad, pero hay otras figuras a las que estabais ya apuntando como referencia en el reparto. Este gran Antonio. Es que de Antonio podríamos estar hablando toda la tarde, sobre todo tú, María Rosa. Antonio es que está excelentísimo, yo no digo ya excelente, excelentísimo en la película. Y cómo le quería el público de toda España. Y en el mundo entero yo creo que era admirado. Antonio en Londres era un dios, ¿eh? En Londres. Pero no era divo, no era muy divo, ¿verdad? No, Antonio tenía doble personalidad. Era el que estaba dirigiendo los ensayos, el que si tenía que ser divo era divo, pero luego como amigo y en petit comité era una maravilla de persona. Divertido incluso. Divertido, y se aprovechaban de él, que lo he visto yo ya el de mayor, le daban 2 copitas para que saliera a bailar y salía a bailar en todas partes. Él nunca se hacía de rogar, él bailaba en todas partes. ¿Tenía alguna manía en los escenarios, Antonio? No. No, te digo como los toreros tienen su capilla en el camerino, por ejemplo. Los toreros tienen... Él tenía sus santos en el camerino, ¿eh? Sí. Sí, tenía sus santos y tenía que estar todo el mundo pendiente de él, eso sí, ¿eh? Y de ver cómo había salido todo y cómo había bailado una, cómo había bailado la otra, porque él lo llevaba todo eso a rajatabla. ¿Y os regañaba después de o en medio de una representación? No, a mí no me... Bueno, regañar, quiero decir. No, corregía. A mí nunca me ha corregido nada. A mí solamente una vez, cuando Carmen Rojas en Canarias se rompió el menisco, me dijo, niña, ¿te atreves a salir a bailar conmigo la seguirilla y la rumba? Digo, sin ensayar. Dice, sí, tú me sigues. Lo que te decía antes. Sí. ¿Cómo te llevaba? Y yo le seguía. Y entonces bailamos en Canarias, luego bailamos en Algeciras, luego bailamos en Córdoba. Y un día estaba él con la ceja levantada en los estudios y me dice, niña, es que no te sabes la seguirilla porque te has equivocado. Digo, y entonces yo le decía a don Antonio, digo, mire, don Antonio, si usted me hubiese puesto el baile, yo me lo sabría porque usted no me ha enseñado nada, enséñeme usted. Pues ¿te quieres creer que no me ensayó? Así seguimos. Estabais haciendo una mención rápida a los secundarios de esta película. Bueno, como siempre en nuestro programa nos gusta, para el gran público de los espectadores de 13TV, recordar a estos magníficos actores, porque todos eran primeras figuras. Por ejemplo, Fernando Rey, que hace aquí el personaje del padre de Marisol. Es que es un actorazo que todos recordamos con cariño y que desde luego merece el recordatorio que hacemos ahora mismo. Además aquí, Antonio, hace un padre comprensivo y bonachón, ¿no? Sí, totalmente. La personalidad, además, es que Fernando, yo creo que de aquella época al Fernando de años después cambió mucho, incluso hasta físicamente. Yo creo que mejoró con los años. Sí. Y aquí pues da una imagen así como de bonachón. Bueno, ¿y tú que has sido el retratista de tantas mujeres bellas y famosas? Sí. A los hombres no nos has... Digo, no nos has... También, ¿Ah, sí? También. ¿A quiénes? Cuéntame. Bueno, pues desde Luis del Olmo, el rey de España, Javier Conde, Emilio Aragón. He pintado también muchos señores. Bueno, pues yo me voy a apuntar a tu lista, ¿eh? Claro que sí. Antes de que envejezca más. Bueno, otro gran actor, señores espectadores, creo que merece la pena que lo recordemos, es el gran Guillermo Marín. Hizo muchas películas con Pepa Flores, con Marisol, ¿verdad? Otro gran actor imprescindible en las películas de Marisol. Guillermo Marín, empeñado en recitar a los clásicos en la nueva Cenicienta, ¿eh? Y además hasta dándonos clases de pianos, de piano. Oye, ¿y qué decir también de Antonio Casal? Lo conociste, sobre todo María Rosa, porque es más contemporánea mía que tuya, ¿eh? Sí. No presumas de mayor tú ahora, ¿eh? Yo lo conocí, y qué persona tan entrañable. Qué cariñoso buen era. actor. ¿Te acuerdas aquella función, las 4 copas, Antonio Casal, Ángel Andrés, Marujita Díaz, ¿te acuerdas? Las 4 copas. ¿Cómo no me voy a acordar? Y yo he tenido la suerte de conocerle en vida y trabajar con él en los principios de la televisión española. Aquí hace el papel de representante de Antonio, precisamente.
¿Y quién era el representante en la vida real de Antonio, María Rosa? Pues lo llevaba don Honorio, lo llevaba Tomás Fernández y Mona Ratib. Aparte de que, claro, en el extranjero lo contrataba todo el mundo, Sol Yuro, que en Estados Unidos y todo, pero los que llevaban a Antonio aquí en Madrid eran ellos. Tomás Fernández, primero don Honorio, que Tomás Fernández era su sobrino, y luego Mona Ratib. Bien, pues ahora, si os parece, en nuestro siempre cálido y cariñoso, o al menos lo pretendemos, homenaje a los actores desaparecidos que aparecen en esta película, le llega el turno, pues hombre, no podíamos olvidarnos de Fernando Sancho. Fernando Sancho, que está aquí delicioso. Lo difícil que es trabajar con animales en el cine, por Dios, ¿eh? Que está estupendo. No me digáis. Estupendo, estupendo. Es nuestro recordatorio a los grandes actores desaparecidos, uno muy especial, a Fernando Sancho, imprescindible actor en tantos repartos de nuestro cine. El eterno mexicano en tantas películas, y aquí con el mono amaestrado, que está graciosísimo. Y el mono que bien trabaja, oye, todo se ha dicho de paso, ¿eh? El mono está fenomenal. Bueno, pues en esta película hay dos curiosidades que yo me voy a permitir enseñaros porque quiero que lo vean nuestros espectadores. En esta película hay dos cameos muy curiosos. De un lado está la aparición de mi desaparecido compañero Héctor Quiroga. Héctor Quiroga fue un compañero en las tareas de la televisión española de los años 60, 70, hasta que desapareció, y comentarista de baloncesto en televisión española. Aquí hace de un realizador para Eurovisión con el bailarín Antonio y con Antonio Casal. Ahí lo tenéis en esa escena precisamente. Bueno, y hay algo realmente curioso, Antonio, te va a sorprender porque a lo mejor tú, ahora al ver la película, como le pasará a María Rosa, no habéis caído en un detalle. A ver. Y es que en ese control que aparece como de Eurovisión, donde está Héctor Quiroga de realizador, aparece una cara muy conocida. La tenemos, vamos a mostrarla. Esa cara muy conocida, aquí la tienes. Claro, sí, yo sabía. Lo sabías, ¿no? Carlos Goyanes. Carlos Goyanes está en el control. Es el hijo del productor de la película y luego marido de Marisol. Justamente. Mira qué jovencito está ahí, ¿no? Completamente. Sí. Bueno, tantos premios, querida... Manolo Tejada, además, sí, acaba de salir también. Y Manolo Tejada, jovencísimo, por otra parte, ¿no? Eso es. Bueno, tantos premios y distinciones como tienes tú por tu pintura. ¿Qué te ocupa ahora, Antonio Montiel? Estamos terminando ya nuestro tiempo y yo no quiero que te marches sin que me cuentes. Nada, preparando mis encargos, que tengo muchos, y ahora pues haciendo precisamente un estandarte para la Hermandad de Jesús el Rico de Málaga, el Cristo que bendice al preso. ¿La Semana Santa dónde la pasas? En Málaga, por supuesto, siempre. Por supuesto. Por supuesto. Ahí abandonas Madrid, no quieres saber nada. Málaga, Málaga. Oye, ¿verás pronto a Pepa Flores? Pues espero a ver si puedo verla esta Semana Santa. Pasa que ella normalmente en fechas de bullicio y tal se suele quitar de medio. También se va de viaje muchas veces y todo eso, pero espero verla. María Rosa, yo sé porque algo he visto yo en internet que se te está preparando un gran y merecido homenaje por tu vida profesional. También ya es hora, ¿eh? Ya es hora, tú que has dado tanto en los escenarios de todo el mundo. Mira, yo estoy llena de alegría porque el homenaje me lo hacen... unos lo encabezan, pero todos los bailarines que han pasado por mi compañía, que han sido 480 bailarines. 480. Todos no van a estar allí, todos no van a hacer el homenaje, pero van a estar muchísimos de ellos. Y estoy muy nerviosa porque no quieren decirme nada, ni que sepa nada, ni nada. ¿Y dónde te lo quieren hacer? En el Centro Cultural de la Villa, el día 14 y 15 de junio. De junio. Antes de las vacaciones, no se vayan de vacaciones porque tenemos que ir todos al Teatro de la Villa a ver el homenaje a mi querida María Rosa. ¿Cuántos años hace que nos conocemos, María Rosa? Pues te decía yo que desde el 61, 62. Pues, No, fue desde el 62, 63, fíjate. Después de salir yo con Antonio te conocí a ti, fue el 63, ahora me acuerdo. Qué memoria tienes, ¿eh? No echas de menos. Algunas veces. No echas de menos. Estás retirada de todo, ni siquiera quieres dar clases porque has podido estar dando clases. Mira, precisamente ahora estoy en ello. Si me conceden el préstamo que he pedido a eso de ICO. Aquí descubrimos todo. Todo. Bueno, si me dan eso voy a poner una escuela de danza, pero de todo tipo de danza. Danza clásica, danza española, pilates moderno, bailes de salón, todo. Gimnasia para las mamás de las niñas, para todo, para todo. Y si Dios me ayuda y sale todo bien, para el próximo otoño tendré mi escuela de danza.
Iremos a verte, a aplaudirte. Y te puedes venir a bailar, bailamos. Bueno, estoy yo. Bailamos los dos de salón. Antonio todavía está en edad de aprender algo. Bailamos de salón, tú y yo. Querido Antonio Montiel, muchísimas gracias. Encantado de Un estar placer contigo. tenerte aquí con nosotros. Y María Rosa, que te voy a decir que te quiero mucho desde hace muchos Y años. yo a ti lo mismo, sabes que nuestra amistad, aunque no nos veamos, nos seguimos queriendo. Nos sentimos, claro que sí. Bueno, pues con mi gratitud a José Aguilar, a la amiga de siempre y gran bailarina de español, María Rosa, va a dar clases, y al artista antequerano Antonio Montiel por su ayuda esta tarde, paso a anunciarles la película de nuestro cine del próximo domingo. Se trata de Una muchachita de Valladolid, dirigida en 1958 por Luis César Amadori, nacido en Italia, de origen argentino, que se vino a España tras el derrocamiento de Juan Domingo Perón en el 55 y donde tuvo sus más éxitos mayores o sus más importantes éxitos cinematográficos con películas de corte histórico. Ustedes le recordarán dirigiendo La Violetera y fue el director preferido de gran parte de las películas de Rocío Dúrcal. Una muchachita de Valladolid está protagonizada por Alberto Closas, 2 años después de La vida en un blog, que hemos recreado aquí, en nuestro cine, y por una bellísima Analía Gadé, nacida en Argentina, de padre español, unida sentimentalmente durante años a Fernando Fernán Gómez, y que hace el papel de Mercedes en esta comedia romántica. Pues en el estudio tendremos a Alberto Closas hijo, a Analía Gadé, y en la película, pues con Alberto Closas, con Analía Gadé, Lina Rosales, Alfredo Mayo, José Luis López Vázquez y Vicky Lagos. El amor surge en una procesión en Valladolid, donde el diplomático y la muchachita sienten el flechazo. Nada más, señores, les espero el domingo a las 6 de la tarde. Muchas gracias y hasta dentro de 7 días, si Dios quiere. ¿Y fuiste sola? No, me acompañó Cucantúnez. Oh, amabilísima. Cucantúnez, amabilísima. Adiós. ¿Acabo ya? ¿Le ha parecido largo? Corto como un suspirito. Pero nada de volver a empezar otra vez. Buenas noches, Patricia. Buenas noches. Acto de servicio, Mercedes. Acto de servicio.